O sea, y me identifico mucho con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le decían, ¿eres tú el Mesías? Eso es una tentación. Wow. ¿Eres tú el Mesías? Dice Juan, no, no soy yo. El que viene detrás de mí, Detrás de mí. yo no soy digno ni siquiera de desatar la sandalia de sus pies. Dios te bendiga, cielos abiertos sobre tu vida de una manera extraordinaria y especial. Dios nos bendice al darnos la dicha, la oportunidad, la anuencia y el privilegio de poder conectar con todos ustedes, con esta vasta audiencia que siempre está sintonizando Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Aquí estoy con un hombre de Dios que trae una palabra de poder, una palabra de bendición, una palabra que sé que te va a catapultar, te va a bendecir, una palabra que te va a llevar a otra dimensión. Gloria al Señor, quien te habla, tu amigo y tu hermano, Dionis Luis. También tengo la oportunidad acá de tener un ministro, un hombre que le conocemos, es parte de nosotros en la plataforma, un hombre que ha traído una palabra de bendición y en otros segmentos, en otras ocasiones ha sido de bendición para la audiencia y hemos sido testigos de la gente que han comentado y que han hablado de que verdaderamente Dios ha bendecido nuestra vida a través de él. Y hoy él trae un tema bien interesante, bien importante, que yo sé que no será la excepción. También Dios va a hablar a la audiencia, Dios va a hablar a nuestra vida. Aún nosotros vamos a ser altamente ministrados con esta palabra que el Señor trae por medio de él. Y quiero que él se esté presentando a la audiencia. Amén. Dios te bendiga. Amén. Willy Evangelista para servir y estamos aquí para llevar una palabra de parte de Dios. Así que vamos a aprovechar para leer la palabra del Señor en Jeremías capítulo 1, verso 4, verso 5, que dice así: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Amén, gloria a Dios. Y voy a hablar un poco acerca de este gran profeta de Dios que fue el profeta Jeremías. Cuando ahondamos en las raíces de Jeremías nos damos cuenta que era un muchacho que descendía de un linaje sacerdotal, de un padre llamado Hilcías, que también era sacerdote, viviendo en la tierra de Anatot, cerca de Jerusalén, especialmente en una tribu llamada Efraín. Y dice la palabra del Señor que este muchacho se cría dentro de este ambiente sacerdotal. Los sacerdotes en el mundo espiritual tienen la amplia labor de interceder. Cuando hablamos de intercesión, estamos hablando de clamar a favor de alguien más. Wow. Y en la Biblia hay una hermosa historia de un hombre que de repente le llegó una visita a su casa de madrugada. Y el hombre fue a donde un amigo a pedir pan porque él no tenía. Y cuando va donde el amigo le dice, no me molestes, estoy acostado con mis hijos, dispuesto para dormirme. Y dice que por la importunidad del que llamaba y tocaba fuera de la puerta, él tuvo que levantarse. ¿Qué es la importunidad? Perseverancia, audacia intrépida. O sea, su insistencia provocó que el hombre se levantara. El hombre tuvo que decir, para yo salir de este hombre, déjame levantarme y darle lo que él está pidiendo para poder acostarme tranquilo. O sea, esa es la intercesión, es pedir pan por el hambriento, Wow. que no puede sustentarse a sí mismo. Entonces, el intercesor tiene una tarea tan importante que se revela en el libro de Ezequiel, donde Dios dice, busqué un hombre que se hallara en la brecha y que levantara vallado delante de mí para que la tierra no sea destruida. Y dice Jehová, no lo hallé. O sea, la brecha era el espacio de ruptura de la relación del pueblo con Dios. Y Dios está diciendo, necesito que un hombre, que un intercesor conecte esa relación, ese cable que se cortó entre el pueblo y Dios, pero no lo encontré. Entonces el sacerdote tiene la ardua labor de interceder. O sea, Dios directamente buscaba tres tipos de personas en la Biblia. Hay personas que fueron llamados por ángeles, por visiones, por sueños, pero de manera directa la Biblia revela que hay tres tipos de personas que Dios busca, que son los intercesores, que son los perdidos en Lucas 19:10
y que son los adoradores en Juan 4, 23 y 24. O sea que la primera persona que Dios anda buscando de manera directa es un intercesor. Y Jeremías, habitando en una familia de sacerdote, el hombre estaba dispuesto a interceder. Eso era lo que decía el pronóstico humano, era lo que establecía la tierra para él, era lo que establecían sus propios padres. Muchas veces la gente entiende que uno tiene actitud para ciertas cosas en la obra del Señor, y la gente entiende que porque una persona entona bien dice, no, tú eres adorador, o eres salmista o levita, o porque una persona quizás maneja cierto conocimiento dice, tú eres maestro. La gente va definiéndote a medida que tú vas desarrollándote en el Señor. Pero una cosa es lo que dice la gente, una cosa es lo que dice la tierra, una cosa es lo que dicen los hombres, y otra cosa muy diferente es lo que dice Dios. Wow. La historia extrabíblica narra que Jeremías tenía aproximadamente 19 años, un niño, un joven. Y cuenta estos datos extrabíblicos que el muchacho venía formándose delante de Dios en el sacerdocio. Los sacerdotes a la edad de 30 años era donde ejercían el ministerio sacerdotal. Por eso es que Jesús a los 30 años es que principia su ministerio, porque era una edad donde se consideraba un joven maduro para desempeñar algún oficio o ministerio dentro del plano del pueblo. Entonces este muchacho a los 5 años está siendo instruido en la ley a través de método mnemotécnico, dígase por memorización. Un niño escuchaba la palabra 4 veces antes de acostarse, al levantarse, en el almuerzo y en el camino. O sea que esta gente estaban conectada con la voz de Dios 24/7, por así decirlo. Y este muchacho va teniendo experiencia. A los 12 años él se va familiarizando con los sacrificios, cómo se sacrifican las palomas, los bueyes, los carneros, hasta que llega la voz de Dios a su vida. Wow. El padre y la madre decían, va a ser un sacerdote. La gente decía, va a ser un sacerdote. La tierra decía, va a ser un sacerdote. Verso 4 de Jeremías. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, la voz de Dios decía, antes de que tú naciese y de que te formase, yo te conocí, te separé, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Es decir, Jeremías, la tierra está diciendo una cosa, los hombres están diciendo una cosa, el seno familiar están diciendo una cosa, pero yo que te conozco desde la eternidad, que conozco tu biografía completa, desde antes de tu nacimiento y tu formación en el vientre, hasta el último día con vida, yo te digo a ti que tú eres profeta. O sea, algo fuera de lo humano. ¿Por qué? Porque Jeremías era levita, y los levitas como tal eran más dedicados al sacerdocio y a la obra del tabernáculo y del templo. Pocos levitas fueron profetas. Moisés, Samuel, Jeremías. Ahora Dios le está diciendo, tú no vas a interceder. El sacerdote ministraba de la tierra hacia el cielo. Llevaba el pueblo a Dios. Pero Dios le dice, tú eres profeta, tú vas a traer mi voz desde el cielo hasta la tierra. O sea que el nivel donde Dios quería usar a Jeremías era desde el mundo espiritual hacia el plano terrenal, no del plano terrenal hacia el mundo espiritual. Y Dios me da una palabra, es que hay muchas personas que están abrazando proyectos, sueños humanos, anhelos, visiones, o sea, tienen su propia programación humana de su propia vida, de lo que ellos quieren lograr en el futuro. Eso no está mal. Ahora, una cosa es lo que queremos, otra cosa es lo que quiere Dios. Que ahí es donde está la diferencia bien marcada. ¿Cómo es posible que un muchacho que tiene ya 19 años siendo formado para el sacerdocio, ahora Dios le diga, tú no eres sacerdote? ¿Cuánta gente tiene planificación, incluso dentro de la obra de Dios, creyendo que tienen un llamado y Dios le está diciendo, no es eso? O sea, ¿cuánta gente están practicando la intromisión ministerial? Wow. ¿Qué es la intromisión ministerial? Es cuando yo ingreso en una área ministerial que no me corresponde. Muy fuerte eso. Y ahí entramos en el nivel de las personas que se autoproclaman pastores. O sea,
que se enganchan al pastorado, personas que se enganchan al ministerio. Y cuando una persona se engancha al ministerio es infructífero, porque ese no es el diseño en el que Dios determinó que iba a funcionar esa persona. O sea, Jeremías, Dios le está diciendo, si tú sigues con la idea de ser sacerdote, tú vas a ser infructífero. Wow. ¿Por qué muchas personas espiritualmente hablando no pueden afectar las tinieblas? Porque están operando en un llamado que Dios no lo determinó para ellos. O sea, hay personas que dicen que una persona no puede tener más de un ministerio, pero eso no es así. La Biblia misma dice que el apóstol Pablo era apóstol, maestro y evangelista a los gentiles, predicador. O sea, y Pablo también pastoreó durante varios años muchas iglesias de la ciudad de donde él iba. Y el hombre profetizaba también. O sea, que el hombre tenía un completo de los ministerios y operaba en las diferentes dimensiones, pero era Dios que lo movía a esas dimensiones. Pero hay gente que se están moviendo ellos mismos a dimensiones que no han sido llamados por Dios. Wow. Y eso se llama intromisión espiritual y ministerial. ¿Y qué provoca eso? Que los demonios no sean afectados en el territorio donde ellos se plantan. ¿Qué provoca eso? Que las enfermedades no sean sanadas. ¿Qué provoca eso? Que la liberación no se efectúe como tiene que efectuarse. Porque incluso eso se conoce como desobediencia. Sí. Porque hay un pecado de comisión ahí, de funcionar en un área que Dios no me llamó a funcionar. Wow, repite Entonces, eso. O sea, hay personas que están desobedeciendo cuando deciden funcionar en un área que Dios no lo llamó a funcionar. Entonces, por eso es que vemos muchas personas frustradas diciendo, ¿qué es lo que pasa? Si Dios me llamó, ¿por qué yo no estoy viendo los resultados? No fue que Dios te llamó, fue que tú te llamaste y creíste que fue Dios que te llamó. Entonces, por eso muchas personas sienten frustraciones, incluso se descarrían. Yo he conocido personas que se han descarriado tras ver el fracaso ministerial en el cual Dios no lo llamó. O sea, y me identifico mucho con Juan el Bautista, porque Juan el Bautista le decían, ¿eres tú el Mesías? Eso es una tentación. Wow. ¿Eres tú el Mesías? Dice Juan, no soy yo. El que viene detrás de mí. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la sandalia de sus pies. ¿Quién era los que desataban la sandalia de los pies? Los siervos, los criados de las casas. Juan está diciendo, yo no me considero ni al nivel de un siervo delante del que viene. Pero hay personas que le dicen, tú eres esto, y de una vez dicen, sí, yo soy. O sea, Juan no operó en la intromisión ministerial. Él reconocía su posición en el reino y él operó desde la posición donde Dios lo plantó. Pero hay personas que ellos entran en intromisión ministerial y espiritual y vemos los resultados. Son infructíferos, no pueden crecer ni desarrollarse. Ahora, cuando hay una gente que Dios lo llama y lo marca para un llamado específico, los frutos se manifiestan al instante. Salen a relucir. Entonces ahí estamos viendo la diferencia entre lo que es la intromisión ministerial y estamos viendo lo genuino. Lo genuino, los frutos son los que van a dar testimonio de que eres genuino. Sí, pero cuando tú te entrometes, mi hermano. Y lo genuino tiene un sello precedente que es la voz de Dios. Porque Jeremías dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, todo llamado inicia con la voz de Dios. Ese es el problema, que el llamado que no nace del cuarto secreto de la oración es un llamado que no va a perseverar en el tiempo. Dios mío. Por eso es que vemos muchas personas que inician hoy y pasan 2 o 3 días y tú no vuelves a saber de ellos. Tú dices, ¿qué fue? Que ya yo no escucho que fulano está ministrando, fulana que... ¿Por qué? Porque no hay un llamado que nació de un cuarto secreto de oración. David Wilkerson decía, Dios siempre tiene un espacio para un hombre y una mujer que ora. O sea, el cielo presta atención a un hombre y una mujer que ora. Y Jeremías recibe la voz de Dios y él le puso una excusa a Dios. Yo no sé hablar. Tremendo. O sea, yo quería interceder por el pueblo porque en el plano de la intercesión el sacerdote no hablaba mucho. El sacerdote hablaba con Dios. Pero en el plano de lo profético, el profeta hablaba con Dios y luego tenía que hablar con el pueblo. Y Jeremías está diciendo, yo no califico para transmitir el mensaje que voy a recibir de ti. Dios mío. El mismo síndrome de Moisés, que Moisés dice, yo no sé hablar.
Pero la Biblia dice que Esteban, dando el discurso, Hechos capítulo 7, dice que Moisés fue instruido en toda ciencia de los egipcios. Y dice que él era elocuente, el hombre tenía palabras. Según algunos estudiosos entienden que las condiciones fuertes del desierto entorpecieron su lenguaje, Wow. su manera de comunicarse. Y por eso es que Moisés le dice a Dios, yo no sé hablar, o sea, yo no califico por mi lenguaje. Pero hay un nivel donde Dios llama a lo dispuesto por encima de los preparados. Cuando los preparados no quieren, Dios llama a lo dispuesto. Wow. O sea que a pesar de que Moisés tenía esa educación y tenía ese alto concepto de lo que es la elocuencia, las palabras, el dinamismo, la belleza en la palabra, a pesar de tener todo ese reconocimiento egipcio, Dios tuvo que llevarlo al desierto para quitarle esa capacidad y que Moisés dependiera directamente de él. Poderoso. Porque Poderoso. aún lo que no se sabe hablar de parte de Dios es más fuerte de lo que el mundo capacita todavía. Terrible. Estamos viendo donde lo que están indispuestos en cuanto a la oratoria, a la palabra y al buen léxico, al buen manejo, los que no tienen esa facilidad, ¿verdad?, de poder expresar bien las palabras, pueden ser más grandes que aquellos que hablan bien. Así es, porque no depende del que quiere, ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. ¿Cuántas personas no he visto yo en el metro predicando sin mucho conocimiento? Dios mío. Pero ¿por qué ellos predican? ¿Por qué Dios los levanta a ellos? Porque los que tienen el conocimiento entran al metro y se quedan callados. O sea, donde el preparado no entra, Dios va a levantar a un dispuesto. Entonces, fíjate que tú tocaste a Moisés en el plano del desierto, que Dios lo lleva. Moisés del palacio, siendo un aspirante a Faraón, porque fue adoptado por la hija directa del Faraón. El Faraón. Eso es mucho más profundo, porque el Faraón da un edicto de muerte y se maten a todos los niños hebreos. Sí. Pero luego que la hija del Tranquilo, Faraón fluye, dale. adopta a Moisés, el hombre que declaró muerte tenía que cargar al niño como el nieto de él. O sea, hay un nivel ahí en la historia de Moisés muy profundo. Moisés, estando en el palacio, teniéndolo todo, prefirió estar en el desierto con Dios. Wow. Pero José, estando en el desierto, pastoreando las ovejas de su padre, Dios lo lleva al palacio de Egipto. Muy fuerte. Dios saca a Moisés del palacio de Egipto al desierto. Dios lleva a José del desierto al palacio de Egipto. Palacio. No todos los creyentes son creyentes de palacio. Dios mío. O sea, y no todos los creyentes son creyentes de desierto. De desierto. Hay creyentes que en el desierto son más efectivos que en el palacio. Poderoso. Y el mismo Moisés dijo, si tu presencia no va conmigo, déjame aquí en este desierto, pero contigo. O sea, que Dios lo metió tan profundo en el desierto que él se hizo amante y apasionado del desierto. Por la presencia de Dios. ¿Y cuántas personas están dispuestos a permanecer en un desierto con Dios? Con Dios. Pocas y no un palacio sin él. Tremendo. Entonces, fíjate que Moisés tiene el mismo síndrome que Jeremías. Y dice, yo no sé hablar. Le dice Dios, ahí está Aarón. O sea, porque por más excusa que un hombre y una mujer le pongan a Dios, el llamado lo va a perseguir. Dios mío, muy fuerte. El llamado lo va a buscar. Jonás le puso otra excusa a Dios y dijo, yo no voy a profetizarle a esa gente. ¿Por qué Jonás dice que no le va a profetizar a esa gente? Cuando Dios le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Él no quiso ir a Nínive. ¿Por qué no quiso ir a Nínive? Ahí está el misterio. El hombre va a Tarsis, a Jope, perdón, y toma una nave para dirigirse a Tarsis, a más de 2000 kilómetros de distancia del destino de profecía que Dios lo mandó. O sea, el hombre se alejó más del destino. O sea, la desobediencia te lleva más lejos de Dios que la obediencia, porque el destino estaba de la playa de Nínive como a 500 metros. Wow. Para que tenga una idea. O sea que el hombre iba en una nave en base a desobediencia, huyendo de la presencia de Dios, entre comillas, porque David dice en un salmo que aunque él se esconda debajo del mar, donde sea, que ahí estaba Dios. O sea que era una torpeza espiritual de Jonás el intentar escapar de la presencia de Dios, porque nadie escapa ante su omnipresencia. Entonces, ¿qué sucede con Jonás? Que Jonás dice, yo no voy a profetizar. ¿Por qué él dice que no va a profetizar? Se rebela contra el llamado porque los ninivitas,
que eran personas sanguinarias. Los asirios eran personas que cuando invadían un pueblo, rajaban a las mujeres, le sacaban el feto y le metían gatos vivos y lo cerraban de nuevo. O sea, y ese pueblo castigó a Israel. Jonás actuó por sentimentalismo. O sea, el sentimentalismo puede detener a un hombre y una mujer llamado por Dios. Wow. Y él va a profetizar, porque, escucha esto, se levanta una gran tempestad de viento en medio del mar, provocada por Dios. Fíjate este contraste. Jacob va en una nave, se duerme en la popa, mientras los marineros están invocando a su Dios y echando suerte. Cristo está en el mar de Galilea, se duerme en la popa, mientras los discípulos están intentando con su condición humana remediar la tormenta. La tormenta de Jonás fue provocada por Dios. La tormenta de Cristo fue provocada por Satanás, porque Jesús iba camino a libertar el Gadareno. Y se durmieron en el mismo lugar, en la popa, pero tenían condiciones diferentes. Jonás estaba huyendo del llamado. Cristo estaba accionando en dirección al llamado. Y cuando Jonás se levanta y dice, yo soy el culpable, échenme. Dios tenía un pez preparado. Se tragan a Jonás. Cuando Cristo se levanta, reprende los vientos y el mar hace grande bonanza. O sea que el mar se traga a los desobedientes. Wow. Pero los obedientes tienen autoridad sobre el mar y sobre la tormenta. O sea que estaban en condiciones similares, en una barca, se durmieron en el mismo lugar, estaban en el mar, estaban en una tormenta. Los dos fueron llamados. Pero una condición diferente, desobediencia y obediencia. Wow. O sea, vemos en uno que no tiene autoridad sobre el mar, otro sí tiene autoridad sobre el mar. O sea, cuando este muchacho se rebela contra el llamado y todavía el pez, esto es algo que no tiene precedente, porque la biología marina dice que eso es falso, que eso es simbólico y mitológico, de que un pez se tragara a Jonás y de que él sobreviviera durante 72 horas. ¿Por qué? Porque en el mar Mediterráneo, que fue donde ocurrió esto, solo hay 2 peces con la capacidad de tragarse una persona: el tiburón blanco y el cacharote, que es una ballena que pertenece a los animales que tienen dientes. Pero el tiburón blanco no puede tragárselo directamente porque su garganta no es factible, tiene que masticar. Pero la Biblia dice que el pez se lo tragó. Entonces lo que se considera que el cacharote fue el posible pez que se tragó a Jonás. Y este animal tiene 4 estómagos. En el primer estómago hay gas propano. Tú no duras ni 4 segundos vivo por la falta de oxígeno. Jacob duró 72 horas. Jonás, es que tengo el mismo con la J. Jonás duró 72 horas. O sea que es un milagro. Wow. Y después de 72 horas, el hombre levanta un altar de oración en el vientre del pez. Dice: Jehová, sácame de aquí. Dice que de las entrañas del Seol, Dios lo sacó, porque el hombre está dentro del vientre del pez, no tiene tráquea ni braquia para respirar, y está vivo el hombre. Jonás estaba muerto 2 veces. Estaba muerto 3 veces, tanto por las aguas, tanto por no poder respirar y por el oxígeno. Terrible. En el agua hay más hidrógeno que oxígeno, por lo que un ser humano no puede respirar. Imagínate dentro del vientre de un pez, de su sistema digestivo, y no morir. Y después el pez lo vomita en la orilla de la playa de Nínive. Tiene que caminar 500 metros. Y el hombre profetiza, pero el hombre no está esperando que se convierta la gente. Dios mío. Se convierte la ciudad entera y el hombre está triste. ¿Qué predicador que se convierte una gente nada más no se va a gozar? Imagínate una ciudad completa que se convierta y que uno no se va a gozar. O sea que este hombre tenía un sentimentalismo y un enojo tan fuerte por ese pueblo, que él se sentó incluso a ver cómo Dios iba a destruir al pueblo, cuando Dios provocó arrepentimiento. O sea que vemos esto en Jonás, pero en Jeremías vemos un intento de huir del llamado, y Dios le dice: no me digas que eres un niño, porque donde yo te envíe, allí irás tú. Wow. O sea, y Jeremías atraviesa momentos tan difíciles, por eso se le conoce como el profeta llorón, porque el hombre profetizaba a Judá y Judá rechazaba su profecía. Y por eso es que Jeremías escribe el libro de Lamentaciones, así como lo dice su título. Todo lo que él narra ahí es lamento. Y él dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. El hombre llegó a un punto donde dijo: Señor, dame lágrimas para llorar, porque los hombres de llamado lloran
al ver la condición del pueblo, al ver que hay un pueblo que no quiere recibir la voz de Dios. Wow. Los hombres de llamado se quiebran, lloran ante la presencia de Dios. Si hay algo que mueve a Dios, es la compasión por su pueblo. Los milagros más poderosos que Jesús provocó eran en base a una atmósfera de compasión. O sea, y vemos a este Jeremías que él intenta abandonar el llamado, porque él está viendo cómo se burlan de él. Él está viendo cómo le dicen, Dios no te habló. Que se levanta un profeta Ananías diciendo, no son 70 años, son 2 años que va a durar el pueblo. Wow. Él está viendo cómo le están diciendo, el pueblo va a regresar a los 2 años, tú eres un falso profeta, no te recibimos, llora, o sea, Dios no te habla a ti. Eso es parte de lo que se manifiesta en el plano espiritual. Hay muchas personas que van a negar tu llamado, pero fuiste llamado por Dios. Mientras que hay otros que van a ser aplaudidos y no fueron llamados por Dios. Wow. Pero van a ser recibidos como ungidos. Entonces, es importante entender esto. ¿Por qué? Porque Jeremías dijo, ya, me cansé. Es más, me descarrié. Voy a soltar la toalla. No voy a profetizar más en el nombre de Dios. Y hay mucha gente que soltó el llamado y se cansó ya de hablar en nombre del Señor. ¿Cuánta gente que ha dicho, Señor, pero yo estoy predicando tu palabra con amor, con pasión, y la gente lo que se levanta contra mí? Sí. Yo estoy sacrificando todo por el Señor y la gente no valora eso, dicen las personas. Y llega el desánimo y visita a las personas, como lo visitó a Jeremías. Jeremías dijo, no voy a profetizar más en el nombre Hasta del hoy se Señor. acabó eso. Si hubiese sido un enganchado hace rato, ¿qué? Sale corriendo. No, y no obstante eso, Jeremías está peleando desde muy niño. Y entonces es ahí donde Dios le dice, Jeremías, antes de que tú naciese, antes de que te formase en el vientre de tu mamá, yo te santifiqué, te escogí y te di por profeta a las naciones. Es desde ahí que Jeremías está peleando. O sea que hay una guerra constante en su vida. Y el hombre dice, ya no voy a profetizar. Dice que un fuego ardía en su corazón. Eso es lo que pasa cuando tú eres llamado, que no solo la voz de Dios se te revela, sino que la pasión por hacer su obra aumenta en los momentos de desánimo. Wow. ¿Cuánta gente no ha querido tirar la toalla y de repente Dios se les revela y le dice, come y bebe, que el largo camino te resta? O sea, y Jeremías no abandonó. ¿Por qué? Porque Jeremías fue llamado directamente por Dios. Entonces, este muchacho recibe el llamado de Dios, lo atesora, pero le esperaban grandes marcas espirituales en su vida. Y eso está moviendo en nuestro tiempo muchas personas que han sido llamados, pero están en ambiente de lamentos terribles. Se sienten oprimidos por el enemigo. Personas que entienden que tienen un nivel de guerra mucho mayor que el de los miembros que son laicos, que no están ejerciendo quizás algún llamado específico. ¿Por qué? Porque tú estás en una posición privilegiada por Dios para afectar a las tinieblas. O sea que hay personas que Dios lo ha colocado en posiciones de gloria, donde son más visibles que otros, y por eso al ser más visibles, los ataques abundan más. Wow. Los ataques por el nivel de fruto que tienen son más férreos y más fuertes. Y Dios me enseñó algo con Jeremías, algo que yo no entendía. Muchas personas hablan acerca de éxito ministerial y hay muchas definiciones acerca de lo que es éxito ministerial. Muchas personas entienden que éxito ministerial es tener una agenda llena. Otras personas entienden que éxito ministerial es tener un itinerario de viaje Europa, América, Asia, África. Otras personas entienden que éxito ministerial es llenar coliseos de más de 60,000 personas. Otras personas entienden que éxito ministerial es el materialismo con todas sus manifestaciones cisarias, dígase vehículo, vivienda, economía estable, libertad financiera. Pero el éxito ministerial no se resume en eso, esos son derivados, son efectos secundarios de lo que en realidad es el éxito ministerial. De hecho, hay personas que han limitado el éxito ministerial a liberación, sanidad y salvación. Ni siquiera eso, porque con Jeremías no se convirtió nadie. Eso es fuerte. Entonces preguntamos, ¿Jeremías fue un fracasado? O sea, el éxito ministerial se limita a obedecer a Dios. Y punto. Aunque no vea resultados. Sí, porque mira, Noé construyó un arca tan grande y terminó siendo que los que entraron al arca fueron él y su familia. Y él tuvo éxito, porque él anunció lo que Dios lo mandó a anunciar. El verdadero éxito está en la obediencia
problema es que la gente ve el éxito como el resultado, no como la obediencia. Wow, poderoso. Cuando te mantienes viendo el éxito como el resultado, entonces estás errando y estás yendo contrario a lo que es el enfoque divino. Cristo nunca vio el éxito después de resucitar. De hecho, en el plano humano, para muchas personas Jesús fracasó porque murió. De hecho, a Jesús le ofrecieron ser el rey, una facción rebelde y patriota, y él dijo no, salió corriendo, porque ese no era el éxito que Jesús tenía como enfoque. La clave del verdadero éxito de Jesús fue su total obediencia al Padre. O sea, y hay muchas personas desenfocadas con lo que Dios lo ha llamado a hacer, y por eso no han podido afectar a las tinieblas. ¿Por qué? Porque están funcionando en un área que Dios no lo mandó a funcionar, y eso es sumamente importante. Wow, es terrible poder ver cómo un profeta a la altura de Jonás, a la altura de Jeremías, en un momento determinado tuvieron que enfrentar cosas. Ahí estamos viendo el peso del llamado, el peso del ministerio. ¿Cuánta gente hoy en día que profesan ser ministros y que tienen llamado y que tienen ministerio y que el cielo lo escogió? No descartamos esa posibilidad o esa postura, pero si el cielo te escogió, ¿y tú cuándo vas a escoger el cielo? Si Dios te tomó, ¿y tú cuándo vas a tomar a Dios? Entonces, ¿qué sucede? Yo soy de lo que creo que el momento de aprieto y de crisol, de desigualdad, donde estás viviendo una vanguardia, no tiene que ver con que tú te desistas del propósito, porque vendrán tiempos malos, vendrán tiempos peligrosos, pero el fuego del llamado es lo que te va a mantener ahí peleando. Y eso fue lo que me llamó la atención hasta del mismo Jonás. Y cuando yo veo a Jonás, mi hermano, yo estoy viendo una generación que tiene nombre. Porque Jonás era profeta. Claro, que tiene manto. El hombre era conocido. Tenía una unción genuina. Una unción genuina. Tiene manto. ¿Quién le habló? Jehová. Audiblemente, Jehová. Tienen voz. Irrefutable. Pero no tienen dirección. Uf, poderoso. Y eso es un detalle, mi hermano. Estamos viendo una generación que realmente tiene manto. Dios le habla. Que fueron llamados por Dios, de verdad. Mi hermano, entonces están yendo a otro sendero. Están desenfocados. Están desenfocados. Entonces, ¿qué estamos viendo? Se puede tener a Dios yendo en dirección contraria. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Terrible, terrible. Porque el próximo alineamiento para tu vida no va a ser Dios. Va a ser su creación. El mismo pez se te va a revertir en contra. Y lo que te costó 500 metros Poderoso. de bendición con aire acondicionado Dios te puede mío, costar... Padre. Te puede costar poderoso, kilómetros de distancia. De la presencia y del propósito. Con olor a pez, apestoso y en un proceso fulminante y terminal. Dios y ahí estás mío, reprendiendo al Padre. diablo. Poderoso. Anoche yo predicaba en un en vivo con el tema el diablo no tiene la culpa. Terrible. De hecho, hay personas que culpan a Satanás por sus malas decisiones. Mi hermano, por todo. El ejemplo de Jonás. Mucha gente, tal vez si vivieran lo que Jonás vivió, un dominicano hubiese dicho: Señor, reprenda al diablo. Yo reprendo al diablo. Esa tempestad del diablo. Es lo común, pero la tempestad la provocó Dios y el pez lo preparó Dios. Lo preparó Dios. Satanás no tuvo nada que ver ahí. No, hay situaciones que son preparadas por el mismo Dios. Exactamente. Y hay tempestades que no solo me afectan a mí, afectan a los que me rodean por causa de una desobediencia. Wow. O sea que mi desobediencia puede afectar mi entorno. Y hay personas que no entienden eso. Y eso fue lo que provocó que en la barca todos ellos tambalearan y dijeran: espérate, ¿qué es lo que está pasando? Y empezaron a clamar a sus dioses. Dice, aquí hay un problema porque nos metimos con el Dios equivocado. O sea, ¿por qué tú no nos dijiste que tú tenías problema con tu Dios? ¿Cuánta gente que tienen problemas en su relación personal con Dios y hoy en día están corriendo de la presencia de Dios? Y los impíos son los que lo van a encarrilar. Dios va a usar la piedra para que esa gente vuelvan al llamado. Sí, y hay momentos que nosotros tenemos que entender también que la embarcación es el peor lugar de refugio cuando la tormenta es provocada por ti mismo. Terrible, terrible. Hay tormentas que tienen tu nombre por causa de tu desobediencia, que el tú escabullirte dentro de una embarcación pones en riesgo la casa. Fíjate, este hombre estaba en una resignación tan fuerte que él estaba dispuesto a morir ahogado.
porque Él dijo, láncenme al mar Sí. y la tormenta se calmará. Dios bendiga a la audiencia que siempre está sintonizando Excelencia Cristiana Televisión. Espero que compartas esta palabra con alguien más, evangelice a alguien con este link, que yo sé que Dios va a hablarle a cualquier persona que usted trate de emitirle el link y pueda ser de bendición para esta generación. Estuvo contigo tu amigo y tu hermano Dionis Luis y nuestro amado hermano Willy Evangelista. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Shalom.